Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí de nuevo con vosotros en otro vídeo. Este vídeo va a ser corto y es para explicaros rápidamente la nueva versión del indicador Renko. Podría haberlo explicado en mi web y poco más, pero he preferido hacer un pequeño vídeo para que nadie tenga dudas. Esta versión incluye unas mejoras muy sencillas que vosotros me habéis pedido. A mí me ha parecido interesante la mejora y por esto la he incluido. Siempre podéis hacerme sugerencias, las cuales yo anoto, y si sois bastantes personas los que me sugerís lo mismo y además yo considero que es una mejora interesante, y que bueno, pues que puedo hacerla y que no es algo ahí que me puede llevar meses a hacer ni nada, ¿no? Sino que es una cosa razonable, entonces yo la incluyo, ¿vale? Podéis hacer sugerencias de mejoras en cualquier indicador o robot o incluso de nuevas creaciones de nuevos indicadores o robots, ¿vale? Bien, la versión del nuevo Renko es la 2.2. ¿Y en qué consiste? Es muy simple. Ahora aparecen dos parámetros nuevos, que es este y este, número Renko y esquina botón. En la versión anterior, cuando añadíamos el indicador Renko a un gráfico de velas, tiene que ser de M1, si no él te va a dar un aviso de error, pues aparecía a la derecha un botón como este que ponía abrir gráfico Renko. Bien. En esta nueva versión, tú le puedes decir en qué esquina del gráfico quieres que aparezca el botón. ¿Y para qué sirve esto? Pues porque puedes añadir a un mismo gráfico de velas de M1 varios indicadores Renko. O sea, el mismo White Tiger Renko 2.2 lo puedes insertar más de una vez en el mismo gráfico. Es muy importante que si insertas más de una vez el indicador en el mismo gráfico, los enumeres con este parámetro. Se puede insertar hasta 4, ¿vale? Los enumeres con este parámetro es importante que lo hagas y cada uno de ellos debe de llevar un número Renko diferente. Por ejemplo, este lleva el 1 y el botón le digo que aparezca arriba a la izquierda, que es este de aquí. Es importante también que cada Renko, cada indicador Renko que añadís al gráfico, además de definirle el número Renko y la esquina en la cual queréis que se vea el botón, pues que le defináis un fichero TF diferente, ¿vale? Esto de aquí debe de ser diferente entre los distintos indicadores Renko que insertas en el mismo gráfico. Bien, entonces, si vas a añadir uno solo, pues no pasa nada, esto lo puedes ignorar todo. Aquí lo pones por defecto como está y ya está. Pero si vas a añadir más de uno, es importante que definas este parámetro y este parámetro. Deben ser diferentes en todos y cada uno de los Renko que añadas. Este de aquí, ¿por qué? Pues porque si tú pones dos veces el indicador Renko en el mismo gráfico y el botón de ambos indicadores aparece arriba a la izquierda, entonces un botón estará por encima del otro, entonces solo verás uno y no los dos. Por eso es importante que definas una esquina distinta para cada uno de ellos. Bueno, aprovecho para volver a explicar este parámetro porque parece que a veces hay gente que no lo entiende. Aquí, o sea, cuando pulsamos este botón se abre el gráfico Renko, el cual intenta aplicar una plantilla. ¿Cuál? La que tú definas aquí. Es que hay gente que me escribe y me dice, oye White Tiger, que yo abro el Renko pero no me sale la plantilla que tú tienes en el vídeo. Claro que no.
tú puedes definir la plantilla que tú quieras, con los colores que tú quieras, con las características que tú quieras, con los indicadores que tú quieras, y la pones y la guardas con el nombre que tú quieras, como siempre se hace en MetaTrader. Y después, aquí en el indicador Renko, aquí escribes el nombre de esa plantilla que quieres tú ver en los gráficos Renko, ¿bien? Y esa es la que se cargará automáticamente. Esto que pone aquí, pues bueno, es un valor que aparece por defecto y ya está, nada más, no sirve para nada. Eres tú quien tienes que escribir aquí el nombre que tú quieras, que será el nombre de la plantilla que tú crees, que es la que quieres ver en los gráficos Renko, ¿de acuerdo? Otra cualidad que tiene esta versión es que en el botón, como veis, ya no solamente pone abrir gráfico Renko, sino que además también aparece el time frame o el valor de fichero TF, del parámetro fichero TF, ¿veis? M2. Si yo lo cambio, por ejemplo, a M6 y le doy a aceptar, ¿veis? Aquí aparece M6. Bien. ¿Qué es esto que aparece aquí también? Este 5 es el número de pips de las cajas o velas Renko. O sea, lo que pone en el parámetro pips Renko, que es 5. ¿Por qué se muestran estos parámetros aquí en el botón? Pues para poder distinguir un indicador Renko del otro. ¿De acuerdo? Porque si en todos pone abrir gráfico Renko, pues no, y ya está, pues no vas a saber si el botón de arriba a la izquierda es de las cajas de 5 pips o de 20 pips o de lo que sea. Es para distinguirlos fácilmente de forma visual. Nada más ver los botones, ya sabes perfectamente cuál es cada Renko. ¿De acuerdo? Entonces yo en este gráfico, como veis, tengo añadido este indicador Renko, que le digo que es el número 1, va arriba a la izquierda el botón, quiero cajas de 5 pips o velas Renko de 5 pips, fichero TF SM2, una plantilla que yo me he creado que se llama así, y mostrar mechas yo siempre lo pongo a false. Bien. He insertado un segundo indicador Renko. Entonces en número Renko le pongo el número 2. Le digo que quiero ver el botón arriba a la derecha, aquí. Las cajas, esta vez, o velas, las quiero de 10 pips. Las quiero ver de 10 pips, ¿vale? Y el fichero TF es M3. Tiene que ser distinto del anterior, porque si no el gráfico Renko se sobrescribe uno sobre el otro. Bien, y lo mismo con un tercero. Este es el número 3, el botón abajo a la derecha, las cajas de 20 pips o velas y el fichero TF M4. Tal y como explico en el vídeo primero del indicador Renko, el gráfico Renko, ¿qué es lo que hace? Os explico rápidamente qué es lo que hace este indicador. Este indicador se alimenta del gráfico de velas de M1 en el cual lo has insertado. Y él lo que hace es generar un fichero con los datos del historial de este gráfico de velas de M1. Bien, ese fichero va incluido en él, en su nombre, esto de aquí, fichero TF. Por eso es importante que esto lo pongáis de distintos en cada indicador para un mismo gráfico, que esto difiera de un indicador a otro, ¿vale? Cuando clicas el botón y se abre el gráfico Renko, ese gráfico se está alimentando continuamente de ese fichero, ¿de acuerdo? Así es como funciona esto a nivel técnico, para que lo entendáis. Bien, y ahora más de uno pues dirá, bueno, ¿y para qué queremos insertar en un mismo gráfico de M1 tres indicadores Renko? O sea, 3 veces el mismo indicador Renko, con distintas configuraciones. Pues, por ejemplo, el tema del multitime frame y la fractalidad. Bien, eso lo explico en mi curso gratis de trading y explico que es importante. Siempre es importante que cuando tú operas en un time frame, pues saber lo que ocurre en time frames más altos y sobre todo debido al tema de la fractalidad y tal, ¿bien? En las velas Renko no existen los time frames, no existe H1, diario, semanal, no existe.
Entonces, no podemos en un Renko saber qué ocurre a niveles más altos. Sí que podemos. ¿Cómo? Pues viendo distintos gráficos Renko con distintos tamaños de vela o cajas en pips. Bien. Entonces, si os fijáis aquí, tengo un Renko para cajas o velas de 5 pips, aquí de 10 pips y aquí de 20 pips. De esta forma puedo abrir los tres gráficos y estaría viendo tres gráficos Renko de distintos niveles. Esto me puede servir a mí de la misma manera que si analizo en las velas japonesas el timeframe de M5, H1 y H4, por ejemplo, ¿no? O sea, es como si analizo tres timeframes distintos. Pero en Renko, como no hay timeframes, lo que hago es utilizar distintos tamaños de cajas o velas Renko. Pero es lo mismo, es muy efectivo. Tú en un gráfico Renko de velas de 20 pips puedes detectar zonas interesantes, soportes, resistencias, rangos, lo que sea. ¿Bien? Y eso, utilizarlo, aprovecharlo para operar analizando un gráfico Renko, por ejemplo, de 5 pips. ¿Vale? Esto es un ejemplo que os pongo, para que entendáis un poco la utilidad de este indicador. ¿Bien? Ya he abierto el gráfico Renko de 5 pips y de 10 pips. Y voy a abrir ahora el de 20 pips. Aquí está. 20 pips, 10 pips, 5 pips. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este Renko, que es el de 5 pips, más o menos, sin moverme hacia atrás, ¿vale? Lo que está ahora visible en pantalla es más o menos desde el 13 de junio de 2019. Si buscamos aquí el 13 de junio de 2019, aquí, ¿veis? Más o menos por aquí, a partir de aquí, esta caída, esta subida y esta caída, zigzagueando aquí, es todo lo que estoy viendo en el Renko de cajas de 5 pips. Una caída, una subida y una caída con rangueo. Más o menos esto es lo que estoy viendo en el Renko de 5. Entonces, puede ser interesante. Puede ser interesante, claro que sí. Porque en el gráfico Renko de cajas de mayor tamaño podemos detectar zonas interesantes, ¿no? Por ejemplo, se ve claramente, ¿no?, que toda esta zona de aquí pues es una zona en la que el precio reacciona y hay soportes y resistencias y tal, ¿no? Esto es un ejemplo que os pongo, ¿vale? Aquí igual. Aquí, por ejemplo, fijaros cómo más o menos en esta zona se ve como el precio. Aquí, por ejemplo, sería ideal utilizar mi indicador White Tiger Líneas o el que queráis, ¿no? Alguno para trazar soportes y resistencias. El copiador de objetos también puede servir. Cuando tú trazas una línea, ese indicador mío es un indicador que tú trazas una línea en un activo, en un timeframe cualquiera, y automáticamente se copia esa línea en todas las ventanas de ese mismo activo, aunque sean en otros timeframes, ¿vale? Bueno, creo que más o menos ya os he dado suficientes pistas e información de la utilidad que tiene esta nueva versión del Renko. Desde hace ya un tiempo me lo estaba sugiriendo gente y bueno, hace poco ha habido otro par de personas que me lo han sugerido, así que ya he decidido incluirlo. Bueno, aprovecho este vídeo para explicar rápidamente un indicador que publiqué hace poco, que es nuevo, que se llama Renko Alerta, versión 1.1, que lo he creado porque es mucha, pero mucha la gente que me ha estado pidiendo durante meses que por favor hiciese un indicador que generase una alerta en los gráficos Renko cuando se cambia de color de vela. Entonces he creado este indicador que lo que hace es que tú le dices
Primero, cómo que es la alerta, ¿no? Si la quieres solo sonora, al smartphone, por email, etc. Y después este parámetro, velas mismo color. O sea, ¿cuántas velas del mismo color seguidas debe haber para que cuando se cambie de color lance una alerta? ¿De acuerdo? Por ejemplo, tiene puesto 5. Pues si hay 5 o más velas consecutivas del mismo color, y después aparece una del color opuesto, entonces saltará la alerta. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Hay 5 o más velas verdes del mismo color, pues cuando cierre esta vela roja, el indicador generará la alerta. Funciona también para al revés, o sea, aquí hay 5 o más velas rojas, pues cuando se cierre la verde, el indicador te avisa. ¿De acuerdo? Esta herramienta está pensada para utilizarla en gráficos de velas Renko, pero también funciona en gráficos de velas japonesas. Tú puedes abrir un gráfico de velas japonesas del timeframe que tú quieras e insertar y configurar el indicador y va a funcionar exactamente igual. O sea, si hay X o más velas del mismo color consecutivas y después aparece otra del color opuesto, pues el indicador te va a generar una alerta. No importa si son velas japonesas, ¿bien? Pero yo lo he llamado Renko Alerta porque en realidad lo he creado para gráficos Renko. Y nada más, chicos, eso es todo por ahora. Es un vídeo corto explicativo, como dije al principio. Espero que os gusten las mejoras y el nuevo indicador. Y como siempre, os deseo muchísimos éxitos. Saludos.